Muchas bendiciones, que la presencia de Dios y que la gracia del Espíritu Santo habite cada vez más en tu vida de una forma sobrenatural y que sea Jesucristo guiándote y enseñándote cómo podemos acercarnos a Dios por medio del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. Hoy vengo a enseñarte un tema muy importante que muchas veces nos hemos hecho la pregunta de por qué nosotros como seres humanos hay pecado, por qué la carne quiere pecar, porque siempre el anhelo de nosotros carnalmente o cuando vivimos, digamos, o el común de la vida es que vayamos a pecar y que hagamos todo contrario al propósito y a la voluntad que Dios tiene con todos y con cada uno de nosotros. Y es muy sencilla la respuesta, porque la carne es débil y porque en el hombre entró el pecado cuando Adán desobedeció el mandato que Dios tenía con él, porque cuando Dios creó al hombre, Dios creó un hombre santo, un hombre que no moría, era inmortal y sobre todo un hombre que obedecía a Dios, pero lastimosamente Adán desobedeció y por culpa de ello es que nosotros pecamos, porque en nosotros ya hay pecado y la misma palabra nos enseña que cuando Adán desobedeció entró el pecado a nosotros y por ende llegó la muerte a nuestras vidas. Por eso debemos de conocer el Evangelio, debemos de conocer la palabra de Dios y yo quiero que vayamos bíblicamente a lo que nos dice su palabra para que podamos saber qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios y podamos vivir conforme al propósito y a la voluntad que Dios tiene con todos y cada uno de nosotros. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios en Génesis 2:17 y nos dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mira lo que nos dice esta palabra, que el día que Adán comió del árbol, del fruto del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, es cuando entró en él ese pecado, cuando entró en él desobediencia y por ende hubo una consecuencia que es la muerte. Por eso cuando nosotros como hijos de Dios nos deleitamos en el pecado, agradamos más al mundo que a las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros, ahí es cuando viene a nosotros esa muerte, no solamente una muerte física, sino una muerte espiritual. Es cuando nos da pereza orar, cuando nos da pereza buscar de la palabra de Dios, nos da pereza acercarnos a las cosas de Dios, pero ahí es donde tenemos que tener el carácter que Jesucristo nos enseñó a tener en obediencia, en santidad y sobre todo obedeciendo a Dios en todo momento. Por eso en el nombre de Jesús te invito para que permitas que el Espíritu Santo habite en tu vida, te llene de su presencia y puedas tener cada vez más ese carácter de una forma donde puedas agradar a Dios, de una forma donde seas guiado en todo momento, en cada una de tus decisiones y puedas agradar a Dios, porque la palabra de Dios nos dice que si agradamos a Dios, desagradamos a los hombres. Y la invitación es esa, que es preferible que agrademos a Dios, que es el que nos da la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque el hombre no nos puede dar la salvación. Entonces, esa es la invitación. Por eso en el nombre de Jesucristo te pido que te dispongas para que sea la magnificencia de Dios y la presencia del Espíritu Santo llenándote cada vez más de su presencia y puedas acercarte a Cristo, al trono de su gracia y puedas ser salvo reconociéndolo a Él como único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesucristo te bendigo y que la gloria de Dios repose sobre ti. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones.